El cristianismo es un camino. El cristianismo es una verdad. El cristianismo es una vida que te va a empujar a la paternidad de Dios. El Señor nos dejó su palabra, y su palabra es viva y eficaz para transformar nuestra vida. Y Él la dejó particularmente para que cumpla una función sobre nuestras vidas, una función poderosa. Cuando Jesús vino, cuando Dios, el verbo de Dios, tomó forma de hombre y vino a la tierra y caminó entre nosotros, Él estaba de alguna manera posicionado para predicar la palabra de Dios. Él es el predicador por excelencia. Él es la verdad, la única verdad. Él es Dios hecho hombre. ¿Me estás escuchando? Pero la gente, los creyentes, los escogidos de Dios, que tenían la fe legítima, que tenían el llamamiento legítimo, escúchame bien, no quisieron oírlo. A ellos les gustaba escoger las prédicas que escuchaban. Pero cuando Jesús vino, el predicador de Dios, por excelencia, el profeta de Dios, el Mesías, el Salvador, Dios mismo en forma de hombre, predicando la palabra, su propio pueblo no le quiso escuchar. ¿Me estás oyendo? A ellos les gustaba escuchar otras cosas. Ellos creían que sabían de la palabra. Ellos creían que tenían predicadores, pastores, maestros legítimos, pero no los tenían. Tenían algo falso. Líbrenos el Señor en este tiempo de estar envueltos en un falso evangelio, en una falsa palabra. Escúchame bien. Parece que todos quieren recibir una palabra simple. Haz una oración de fe y vas a ser ahora un hombre salvo, un cristiano. Grandes definiciones, salvación y cristianismo, que las reducimos a una oración. Alguien oró y ya es cristiano, ya es salvo. Wow, si quiere va a la iglesia, si quiere habla mal de los pastores, si quiere habla mal del hermano, hace lo que quiere sexualmente, pero es un cristiano. Nadie se tomó la molestia de definir el cristianismo, ni nadie se ha tomado la molestia de definir la salvación. Muy por el contrario, cuando alguien se levanta y dice, oye, pongamos un poquito de atención, ¿qué es lo que es el cristianismo? La gente lo señala y dice, wow, este viene a predicar el evangelio del terror. Ay, yo no quiero escuchar cosas de pecado, no quiero escuchar de santidad. Yo quiero escuchar que Dios me prospera. Yo quiero escuchar que Dios me sana. Yo quiero escuchar que Dios está siempre conmigo, aunque haga lo que yo quiera. Y escogemos la palabra que se nos predica. Y buscamos lo que más nos acomoda. Como cuando usted va a una zapatería, ¿no? Usted va a una zapatería y dice, quiero un zapatito como el que tiene en la vitrina, ese cafecito con el taquito, pero con el taquito un poquito más bajo. Nunca el que está justo en la vitrina, siempre le quiere una modificación, porque lo quiere a su medida. Y así hoy día tenemos que tener el cuidado de que el evangelio que estamos escuchando y la palabra que estamos escuchando no sea una palabra a nuestra medida, sino que sea a la medida del que nos llamó. Cuando nos decidimos en el corazón, escúchame bien, a seguir a Dios, Jesús, voy a seguirte. Jesús, voy a entregarte mi vida. Va a venir un pensamiento inmediatamente, decir, wow, lo que estoy hablando, lo que estoy orando, lo que estoy diciendo es que todo lo que soy, mis anhelos, mis deseos, mis instintos, los voy a sujetar a la voluntad de Dios. Todo lo que soy, todo lo que puedo ser, todo lo que quisiera hacer, lo voy a sujetar a la voluntad de Dios. Cuando tú te entregas a Dios, después de entregado a Dios, empiezas a leer la Biblia y la vas a entender de una forma muy particular. No como todo el mundo la quiere entender. Se te va a empezar a revelar cosas muy sencillas que están en la Escritura, pero que son reales y que no todo el mundo las quiere. Óyeme bien. Yo quiero leer contigo aquí en el libro de Juan, capítulo 14. Ahí va a estar nuestro centro de operaciones. En el capítulo 14, verso 1, está Jesús con sus discípulos.
Si tú lees ahí en el 13, capítulo 13, verso 31, ¿lo tienes? Sobre el 13:31 dice el nuevo mandamiento. Sí, dice el mismo título en su Biblia. Bien, Jesús está ahí anunciando su muerte, anunciando que viene un momento de un quiebre a su vida y a su ministerio. Dice: entonces cuando hubo salido dijo: ahora es glorificado el Hijo de Hombre y Dios es glorificado en él. Empezó a indicar que venía el momento de la crucifixión. Después, sobre el verso 36, yo no sé si tu Biblia tiene títulos, pero debiera decir algo así o similar a esto. Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿sí? Y ahí viene también todo el relato donde Pedro dice: vamos a ir contigo hasta el final. Y el Señor le dice: Pedro, hoy me negarás 3 veces esta noche. ¿Sí? Y ahí venimos al capítulo 14:1. Es un momento conflictivo para la fe, este momento en particular. Ahí está el apóstol Pedro y están los discípulos más cercanos, gente que le había creído a todo lo que Jesús hacía. ¿Sí? Mira, Jesús iba a predicar y decía así, te lo pongo en un contexto similar. Están aquí en Santiago predicando en Plaza de Armas y de repente dice: ya, chiquillos, nos vamos a ir caminando porque vamos a ir a predicar a Viña del Mar. Gloria a Jesús. Así que agarren los canastos, agarren las túnicas, los parlantes, los micrófonos, y se iban caminando, predicaban ahí en Pomaire, pasaban ahí Laguna Carén predicando y llegaban a Viña del Mar a predicar. Y dejaban la pega botada, dejaban la familia botada, dejaban los compromisos botados por andar con él. ¿Me estás escuchando? En una ocasión Pedro, recién comprado de ropita, se había comprado ropita y parte con Jesús a predicar. Y Jesús aparece caminando en el agua, le dice: bájate del bote de Pedro. Y Pedro, con ropita nueva, zapatitos, todos, se bajó, ahí quedó todo mojado. Imagínate, el fin de semana completo no estuvo en casa, llegó todo mojado, sucio a la casa. Mira, venís llegando todo mojado, andás ahí en la iglesia canuteando. Ni te veíamos en la casa ahora que pasáis en la iglesia. No, si no vengo llegando, les voy a buscar la guitarra porque tenemos campaña evangelística ahora. Manso problemita, Pedro. Estos hombres están ahí con él, imagínate. Lo vieron resucitar muertos, lo vieron multiplicar peces, lo vieron multiplicar panes, lo vieron caminar sobre el mar, sobre las aguas. Es gente que realmente le cree, son discípulos de él, están preparados para todo. Pero Jesús les tiene una palabra, les dice: wow, en el contexto, lo que vamos a vivir, chicos, ustedes no están preparados, les dice. Capítulo 14, verso 1, y les dice así: no se turbe vuestro corazón, no se enreden, porque va a pasar algo que aparentemente les va a hacer cavilar la fe. Ellos vieron al hombre de Dios estando ahí y ellos esperaban que todo el respaldo de Dios siempre estuviera cubriendo al hombre de Dios. Pero el hombre de Dios, su predicador, su pastor, el que hacía los milagros, en el que fluía la unción, iba a ser crucificado, dolorosamente atormentado, torturado, humillado delante de sus ojos. Y estos hombres, al ver esto, se iban a confundir probablemente, porque siempre queremos ver al hombre de Dios perfectamente protegido por Dios. Nunca podemos ver al hombre de, si al hombre de Dios le sucede algo: oye, el pastor mira cómo está más pelado. ¿Estará Dios realmente con él o no? Porque ¿cómo se le cae tanto el pelo al pastor? Yo tengo que vivir mi trato por parte de Dios también. El Señor deja que padezca, que sufra. Yo que tenía el pelo tan largo, tan bonito, pero no ha pasado nada. Dios sigue conmigo. ¿Me estás oyendo? Así que Jesús
5,000 personas, 6,000 personas escuchando la predicación y decía, wow, estuvieron todo el día que esta gente le vamos a dar de comer, no tenemos de dónde sacar plata para ir a una panadería a comprar unos sándwiches. Pero no se preocupen, le dice, no se preocupen de eso. ¿Qué hay por ahí? Hay 5 panes, ya, en el nombre del Señor, conviértanse. Y se convertían y le daban a comer a todo y sobraba pan. Traigan un pescado, decía, un pescado, un ceviche para todo, un ceviche peruano. Gloria a Jesús, todos comiendo ceviche ahí. Entonces después verlo que primero lo iban a llevar preso. Después lo iban a ver morir en una cruz. Escúchame. Era para que ellos se confundieran, pero había un propósito. Había un propósito en el evangelio. Pedro le dice, yo te seguiré en este momento. Pedro, y el Señor le dice claramente, le dice, Pedro, no, le dice. Tú no me puedes seguir ahora, no estás preparado, no es tu momento. Hay un momento para ver la gloria y hay un momento también para ser tratado por Dios. Capítulo 13, verso 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Escúchame. Pero después sí vas a poder. Más después me seguirás, les. No es tu momento. Pedro no tenía el porte para ir a la muerte en aquel momento. Pedro no tenía el porte, no había desarrollado el carácter, ni había tenido la experiencia con la unción, con la palabra, con el poder de Dios para enfrentar lo que Jesús iba a enfrentar. Y el Señor lo sabe. Y le dice, Pedro, hoy día cuando quede la locura, cuando vengan acá la policía militar a buscarme, me van a llevar a la cruz, tú vas a ser el primero que va a arrancar, porque aún tu carácter no ha estado lo suficientemente remojado en la unción y en la palabra y en la obra de Dios para ir a la muerte. Pero después me seguirás. ¿Lo ves? ¿Cómo murió Pedro después? Crucificado de cabeza, pero muchos años después. El discípulo del Señor tiene que saber también fallar en su momento. Tenemos que entender que todo esto de servir a Dios tiene que ver con un proceso, tiene que ver con un trabajo. Pedro en aquel momento no le podía seguir, pero Jesús sabía que Pedro iba a insistir. Pedro no se iba a ir directamente después que Jesús fuese crucificado a hacerse cargo de su empresa, a hacerse cargo de sus sueños personales. El Señor sabía que Pedro iba a seguir trabajando en la obra de Dios y que un día iba a poder llegar a culminar la obra y la gloria que Dios tenía para derramar sobre la vida de Pedro. ¿Me estás oyendo? El camino de Pedro no terminaba ahí. Y Jesús lo dice, los quiere preparar para este momento, un momento difícil en el camino de Dios. Hay momentos que en el camino de Dios son difíciles. Estas personas aquí van a vivir un momento muy difícil. Los discípulos del Señor van a vivir un momento difícil. Ellos no esperaban este momento. Ellos estaban viviendo un avivamiento, salían a la calle a hacer campañas evangelísticas. Todo el mundo se detenía a escucharlo. Más encima, el Señor Jesús hacía unos milagros extraordinarios, sobrenaturales. Imagínate lo que es ser discípulo de Jesús en aquel momento. Tú no te esperás verlo crucificado, ni preso, ni nada. Vas a esperar que siempre flote en el aire si alguien lo viera a tomar detenido, si lo van a... Nunca vas a esperar eso. Y Jesús lo sabe, y Jesús los trata de preparar. Y les dice, capítulo 14, verso 1, no se enreden, no se confundan, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Aunque me vean pasar por el proceso, sigan creyendo en mí. Aunque me vean pasar el momento difícil, sigan creyendo en mí, les dice Jesús. No se turben. Y les explica con una parábola, verso 2, verso 3, con una parábola acerca del matrimonio de aquellos tiempos, les explica que tienen que esperar un momento que Él va a hacer otra obra y ellos tienen que caminar como una mujer que se va a casar, que está esperando a su esposo. Le dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo no os lo hubiera dicho. Yo pues
voy a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les prepare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Estas son palabras que corresponden a un rito que tenían los judíos cuando se casaban. El novio le tenía que decir estas palabras a la novia y tenía que volver con su padre. No podían inmediatamente casarse y él tenía que prepararle una vivienda para la novia para poder culminar el acto de estar casaditos los dos. Y él tenía que prepararle, ya sea en la misma tierra donde el papá era propietario. A veces se les concedía un pedacito al hijo que se iba a casar, y este jovencito empezaba ahí a construir una casita para casarse. Así que el tipo, como estaba apurado por casarse, porque está entusiasmado con casarse, empezaba a apurarse y empezaba rápidamente. Estaba la cuestión a medio pintar, la puerta la ponía con 2 bisagras nomás rapidito, y cuando ya estaba ahí, el padre tenía que venir a revisar y le miraba y le decía: no, sabes que a esta cuestión le faltan las terminaciones, no, déjamela bien terminadita, y ahí yo doy el visto bueno. El día y la hora estaba en la potestad del Padre cuando eran las bodas. ¿Me estás oyendo? El Señor Jesús también ocupa esa analogía para decir: yo tengo que ir a preparar, y es el Padre el que determina cuándo, en la hora y el momento de la boda. Él ocupa esta analogía. Le dice: yo no voy a estar presente, pero yo estoy trabajando para ustedes, le dice, pero voy a volver a la intimidad, voy a volver con ustedes y vamos a ser uno como en la boda. ¿Me estás oyendo? Entonces le dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Te fijas lo que le está diciendo? O sea, tengo un padre que tiene un gran sitio, una gran morada donde vivimos. Dice: si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para la novia. ¿Sí? Me estoy dando a entender, ¿no? Está usando esta analogía. Y en el verso 4 dice algo glorioso. Y hay una intervención de un despistado que nos va a ayudar mucho para entender algo maravilloso. Esto tiene que ver con el fundamento de lo que es el evangelio para ti y para mí. Porque si alguien te para en la calle y te dice: ¿dónde vienes? Vengo de la iglesia. Ah, ¿tú eres cristiano? Sí, le dice: yo soy cristiano, soy evangélico. ¿Tú me podrías decir qué es lo que es el cristianismo y qué consiste? Y ahí viene el enreo. No, bueno, tú tienes que hacer una confesión de fe, entonces sí, ya no te vayas al infierno. Bueno, pero mejor te converso cuando tenga 70, 75, voy a ir a pegarme un carrete primero y después te hago la confesión de fe. Y otros definitivamente piensan que solamente es la confesión de fe e ir de repente a la iglesia para seguir ahí pasando lista. No te vayan a borrar del libro de lista. Todos los evangélicos estamos como en un libro de lista. Entonces ya, oye, ¿hace cuánto tiempo no hay? No, yo tengo ya, voy a irme al infierno por inasistencia. Así que voy a ir a dar una vuelta, voy a tirar un justificativo en la iglesia para quedar con la asistencia justa, pasar este año y así ya sigo siendo salvo el próximo año. ¿En qué consiste el evangelio? ¿En qué va a consistir tu evangelio? ¿En qué consiste el mío? ¿En qué consiste ser cristiano? Porque todos sabemos muy bien en qué consiste el pago de los pecados. ¿Me estás oyendo? Pero eso no es el cristianismo. Eso es el pago de los pecados. Jesucristo vino a la cruz y pagó por nuestros pecados. Amén, 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 amén. Ya, perfecto. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Si alguien te pregunta: ya, ¿y qué hacemos ahora? Ya, si te creo, te creo. Jesús pagó por mis pecados. ¿Y qué hago ahora? Bueno, tenéis que ir a la iglesia. Sí, pero me queda lejos. Bueno, búscate una iglesia cerca. Sí, pero no me gusta la música. Bueno, búscate otra que toquen balada. Bueno, voy a la de balada, pero tengo un tope de horario. Bueno, no vais nada a la iglesia. Ya, no voy. ¿Y qué hago? Bueno, tenéis que orar. No tenéis que orar. No sé. Cada uno inventa su lineamiento propio. ¿Me está oyendo? Hay un enredo aquí que no se entiende. Alguien tiene que poner, por favor, un fundamento escritural para poder decir: esto es el camino del cristianismo. Esto es ser un evangélico. Esto es ser un canuto bíblico. Según el evangelio de Juan Pirulo. Yo soy un cristiano según el evangelio de Juan Pirulo. No, tiene que haber un evangelio según la escritura.
Tiene que haber un camino, un cristianismo según la Escritura. Alguien tiene que entender, por favor, un fundamento, decir yo soy cristiano por esto. Verso 4, y Jesús le dice, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. ¿Sí? Imagínate los discípulos que ustedes saben dónde voy y ustedes conocen el camino. Algo había que entender aquí en esto. Los discípulos, los más avanzados de Jesús, tenían que entender de qué estaba hablando. Jesús está haciendo una analogía de una boda, un momento que no va a estar presente en cuerpo, pero de repente va a aparecer y va a venir a una intimidad. Está hablando de su segunda venida y está hablando del tiempo cuando Él no está. La novia, ¿qué hace? Se santifica, se guarda y se prepara para la boda. Y están los discípulos ahí y aparece Tomasito. Hace unos días prediqué de Tomasito. No, Tomasito era problemático, el hermano. Y le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vayas a él si venís de repente nomás? Es que yo no vine el martes al estudio, no. Tampoco lo vi en la casa. www.nayot está en YouTube. Todos los días, cada 3 o 4 días se va subiendo la prédica, para que no le pase como Tomás. En ese tiempo no tenían YouTube, o se hubiese podido ver la prédica atrasado, que sea. Entonces Tomás no cacha nada y le dice, no sabemos. Y fíjate que Tomasito hablaba mal del pastor. Andaba cuchicheando del pastor. No, el pastor no tiene ni un que él predica así, las cuestiones, todo, pero... Porque él le dice, escúchame bien, no sabemos. Porque otra cosa es decir, pastor, no sé, yo. Pero yo estuve hablando con alguien, le dice, ¿vos le entendiste algo al pastor flaco o no? Tampoco, no, el pastor no. No, es que no se da a entender el pastor. Sí, no, es que este gallo no tiene amor, pues flaco así. No, yo tampoco cacho nada, no. Pregúntale vos, Tomás. Ya, yo le pregunto. Señor, ¿sabe que no sabemos? Nosotros no sabemos para dónde vas. No entendemos lo que estás hablando. ¿Lo agarró, cierto? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y aquí Jesús les da una dirección clara de lo que es el cristianismo. Escúchame bien. El cristianismo no es saber que Jesús pagó por nuestros pecados y derramó su sangre. Hay un espíritu moviéndose aquí ahora. Y hay una unción moviéndose aquí en esta hora. Sino que seguir a Cristo, caminar en Cristo, es lo que Jesucristo va a decir ahora. Verso 6. Yo, dice el Señor, soy un camino y yo soy la única verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Wow, Él está diciendo, amigos, tienen que venir a la paternidad de Dios. ¿Me escuchó? Tienen que venir a la paternidad de Dios. El cristianismo es un camino, el cristianismo es una verdad, el cristianismo es una vida que te va a empujar a la paternidad de Dios. No es simplemente ser miembro de una iglesia evangélica. No es simplemente comprar una Reina Valera y dejarla en el velador. No es simplemente ponerle un logo de un pescadito atrás en el vidrio del auto y decirle a la gente yo soy evangélico. Cuando te hagan el censo, decir yo soy evangélico. El cristianismo es un camino y se debe caminar todos los días. El cristiano despierta en la mañana y va a decidir qué ropa ponerse. Y cada vez es menos escotada la ropa. El cristiano cada día despierta en la mañana y hay gente cerca de su vida y cada vez se va alejando más de la gente que es contraria a Jesús y se va acercando más a la gente que es cristocéntrica. El cristiano va determinando lo que toma y lo que no toma. Viene la fiesta de 18 de septiembre y aquí ya vemos chilenos de corazón. El cristiano chileno de corazón
determina lo que no toma y lo que no toma para el 18 de septiembre. ¿Qué hace por eso? No, que vamos a estar con los hermanos y vamos a comprar una carnecita, vamos a comprar un poquito, como para la carne, así un Santa Riña. Un casillero del diablo. Y le colocan hasta nombre de... Por favor. ¿Qué tiene que ver el copetengue con el camino al Padre? Imagínese usted con un Santa Riña y con un Santa Rita. ¿Para dónde va? No, parece que vais para una fiesta, vais para un asado. No, yo voy de camino al Padre. Un Santa Rita y 2 empanadas. No, usted está confundido. Usted es un evangélico sin un fundamento escritural. Porque cuando te ves caminando con el Santa Rita ahí en la mano, tiene como una unción de risa. Santa Risa. Es un Santa Risa. Usted no puede decir que no nos gozamos en la iglesia. Usted le puede responder a alguien cuando va caminando con una caja de vino en su mano. Bueno, la esconde porque es evangélico. Porque hay que ser moderado, ¿no? Va al supermercado y la mete entre una bolsa que no se vea la marca. ¿Por qué? Porque no es que la gente habla mal porque somos evangélicos. No, usted no lo haga. Porque la pregunta es, ¿eres cristiano? ¿Y qué significa ser cristiano? No es que vaya a la iglesia. No, el cristianismo es un camino. Es el camino al Padre. ¿Para dónde vas con esa bolsa con 1 litro de vino? No, voy de camino al Padre. No tiene sentido, por favor. Por favor, no tiene sentido ir de camino al Padre con una bolsa, con una botella de vino. ¿Me estás oyendo? Aunque sea 18 de septiembre, aunque sea el día de la mamá, aunque sea el día del bombero, aunque sea año nuevo, aunque sea lo que sea. Yo soy un cristiano y ser un cristiano significa caminar por Él hacia el Padre. ¿Hacia dónde voy? Hacia el Padre. Así que no me venga con ese evangelio barato y pobre, aguachento. ¿Qué es ser cristiano? Ir por el camino. De cara todos los días a una verdad única y absoluta. Eso no le gusta al espíritu del mundo. No, la verdad es como yo la percibo. La verdad es que yo me percibo chascón de pelo largo. Cuando tomo la guitarra me dan ganas de hacerle. Lo relativo. Somos la generación de lo relativo. El espíritu del mundo nos quiso adoctrinar en lo relativo. Pero la verdad no es relativa, es única y absoluta. Jesús es la verdad. Hay una sola verdad, hay una sola forma de vivir la vida. Y esa forma viene por la inspiración, por la revelación y por la disciplina del Padre sobre nuestra vida. ¿Me escuchó? Es que, pastor, a mí me gusta la revelación y me gusta la paternidad de Dios, pero no me hable de disciplina porque yo me asusto y me voy a una iglesia donde toquen de otra manera las cosas. ¿Me está oyendo? Sí, el Padre disciplina también. Y el Padre también te hace pasar por momentos difíciles conforme a su propósito. Jesús va a pasar un momento difícil, pero el momento de Pedro tampoco era fácil. Pedro hizo fuerza hasta el fallo ahí. Es un término para los que les gusta el fitness. Voy a usar otra analogía mejor. Parece que no le gusta mucho el deporte. Comió hasta que le dolió el estómago ahí. Ahí se la entruye. En este momento difícil el Señor Jesús va a ir a la muerte y Pedro iba a quedar corto. Es un momento difícil. El camino del cristianismo no siempre es como te lo pinta el predicador fulero. El predicador fulero, para que tú te animes, dice, no, que Dios te va a bendecir. No, Dios te va a librar de esto. No, hay cosas que te las vaya a vivir. Y en el medio de esas cosas Dios se va a glorificar. Eso te lo puedo asegurar. Pero ten confianza y ten fe en Dios.
Y no le tengas miedo a la vida, sino más bien ten miedo a errar el blanco en el cristianismo. Y Jesús dijo cuál era el blanco. El blanco es el Padre. Tomás le pregunta: ¿y a dónde vas? Nosotros no entendemos, le dijo Tomás. Tomás era un creyente con una visión muy corta, cegada, cerrada. Tomás era complicado, Tomás era murmurador, Tomás era cagüinero, Tomás era divisor. Él está con Felipe en una conversación donde hay un complot en contra de su autoridad espiritual. Un poco más adelante tú lo vas a ver. En el verso 8, aquí tú lo vas a ver. Tomás está confabulado. Ellos son discípulos de Jesús, pero están confabulados en contra de él. Tomás le dice: nosotros no entendemos nada. Le dice: nosotros no entendemos nada. Y Felipe salta ahí en el verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Escucha, y nos basta. Le hizo una exigencia. Muéstranos, le dice Felipe, a mí, a Tomás y a los demás, porque hemos estado hablando y no te creemos. Pero si tú nos muestras al Padre, podríamos conversar, te vamos a creer. Eso es lo que le está diciendo Felipe. Lo está leyendo conmigo. Así que Tomasito parte con la pregunta y Felipito le dice: mira, ¿sabéis qué? No estamos muy de acuerdo, pero muéstranos al Padre y nos va a bastar con eso. Y seguimos en la iglesia y seguimos y estamos aquí tranquilos. Pero Jesús les dijo: yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad y yo soy la vida que ustedes tienen que vivir, los cristianos. Yo creo que tú te vayas con esta idea en tu cabeza. Ser cristiano, ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios, no es simplemente profesar una fe. Tiene claramente un objetivo, y es conocer a Dios como papá. Meter a Dios a tu casa, meter a Dios a tu alimentación, meter a Dios a tu sexualidad, meter a Dios a la forma en que trabajas, meter a Dios en los planes que tienes para el futuro, meter a Dios a tu carácter, cómo reaccionas, cómo haces las cosas, las fiestas que celebras, lo que tomas, lo que no tomas. ¿Me estás escuchando? Es la paternidad de Dios sobre tu vida. El cristianismo es una verdad absoluta. El cristianismo es un camino de día en día. El cristianismo es una vida. Y Jesús lo dice. No sabemos, no entendemos. Les dice: ustedes no entienden. Jesús le dice: ustedes tienen que ir al Padre. Y para llegar al Padre tienen que pasar por mí. Yo soy un camino vivo, le dice. Yo soy una verdad absoluta que van a tener que comer, entender y aplicar en su vida. Y yo soy una vida, una nueva vida, no tu vida, la vida que Él te quiere dar. Eso es el cristianismo.